que ajustar. La tabla de subsidio, pues el subsidio, pues ya prácticamente si se da este incremento feneció. El poquito que quedaba, pues ya eran los menos. El subsidio al empleo lleva desde 2008 sin actualizarse, ya lleva 15 años sin actualizarse. Hubo un año que se dividieron los rubros, pero al final era el mismo monto. Y pues entonces también nuestros cálculos, por ejemplo, la tabla de renta, que este año se actualizó. Recuerden que se actualizó porque la inflación fue precisamente superior al 15%. Para el siguiente año no se prevé que haya una actualización de la tabla de impuesto de la renta para el siguiente año. Pero por la mecánica que se incrementan los salarios, prácticamente ya no habría subsidio al empleo. Entonces, nuestros parámetros de nómina para el siguiente año, tenemos que checarlos para que no nos pase lo de este año, que algunos, recuerdo que le retenía sobre salario mínimo, ¿no? Entonces eso era incorrecto, ¿no? Inclusive por ahí decían que había ya que pagar impuestos, los de salario mínimo, precisamente porque la diferencia que era, el anual se ajustaba, creo que eran 900 pesos, que según tendrían que pagar los de salario mínimo. Eso no es así, ¿sí? Simplemente no hay retención. Obviamente que los que son arriba del salario mínimo sí tienen retención, pero el subsidio será nada, prácticamente. Entonces hay que checar los parámetros de nómina para lo que va a ser inicios del siguiente año. Esta quedó en comisiones, esta es la que va más avanzada de las iniciativas. Las jornadas laborales está previendo que sean de duración no de 6 horas precisamente, ni de 7 horas y media, ni de 8, sino que cada jornada dure 6 horas, todas, diurna, la nocturna y la mixta, 6, con el mismo salario. Entonces aquí entramos en un tema de productividad. Realmente las personas que trabajen las 6 horas producirán lo mismo que lo hacían en 8. Es un tema de productividad. Por ejemplo, aquí en el puerto son 3 turnos, ¿no? Tendrán que incluir otro turno. Y ese turno, el del turno 1, probablemente corra el del turno 2, o tendrá que correrse precisamente los que no están en los 3 turnos para que entre el del cuarto turno. Lo que ya serían de 6 horas. Ahora, la parte empresarial que ha dicho las cámaras empresariales, tendríamos que ajustar horas extras, precisamente, porque pues, la productividad que genera tendría que estar en proporción de las mismas horas, ¿no? Entonces es también todo un tema, esta de la jornada laboral, la reducción, y ya se ha visto abonada por otras también. Sigo, esta es la que va más avanzada de las iniciativas y la que ahorita precisamente ya se está en discusión, ahorita no recuerdo en qué orden va en comisiones, para que se pueda hacer reformas a la Ley Federal de Trabajo, las cuales la Ley Federal de Trabajo lleva muchos años sin hacer actualizaciones. Entonces, esta le vamos a dar seguimiento en estos días para tenerlo. La otra es de licencia por paternidad del senador Alejandro Armenta, ¿sí?, que es de ahí del PAN, para otorgar en lugar de 5 días, 30 días laborables con goce de sueldo. ¿Sí? Y unos dirán es mucho, otros dirán pues es precisamente para apoyar en los casos de maternidad, que esté también el padre ahí presente, pueda ayudar. Y estos dicen que podrán tomarse dentro de los primeros 3 meses a partir de la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, esa licencia de paternidad, en lugar de que sea como permiso, goce de sueldo, pues también
tendríamos que adecuar nuestra parte administrativa por la rotación que se pudiera dar de que pues, otorgue licencia para paternidad de 30 días. Esta todavía no está en discusión, es una iniciativa, pero hay que darle también seguimiento. Y esta creo que es la que ha generado, bueno, esta no, esta también se ha tenido algún tipo de situación. Esta es incrementar la prima vacacional. Recuerden que las vacaciones ahorita se aumentaron para este año. Aumentar la prima de un 25 a un 50%. De darse esta iniciativa, de incrementar la prima de un 25 a un 50%, entonces estaríamos prácticamente pues, pagando el doble para cuando los trabajadores se van de vacaciones. Y la condicionante del 80 bis es que se debe efectuar el pago en la fecha de inicio del periodo de vacaciones, porque pues, hay unos por política que se los pagan iniciando el año, otros en proporcional. Entonces, para que no haya dudas al respecto, sería al inicio de sus vacaciones. Esa no la vemos tan viable, pero de todas maneras, pues un incremento de un 25, un 50% de prima, pues también que te mueve, seguro, ¿no? El factor de integración. No sé si se dieron cuenta este año, pero por ejemplo, los de las vacaciones, ahorita que se incrementaron los días, ya hubo gente que se le retuvo impuestos sobre la renta. Estamos hablando arriba de 1,500 pesos. Entonces, con la anterior ley de vacaciones, estaba exento por el monto. Con la reforma, al incrementarse, ya tiene inclusive retención de impuestos sobre la renta. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, pues esto genera, igual como en el informe tributario, un incremento en la recaudación de impuestos de la renta por salarios. Ya el senador hablaba de lo que fue el outsourcing, al pasar con el REP se era famoso, pero también este incremento pues ha generado una mayor también retención, recaudación en renta. Entonces, si le sigamos sumando todo esto, pues se van quitando las exenciones y pues se va incrementando de poco a poco la recaudación de ICR por salarios, ¿no? Ese también, ese es de Morena, ese es de otorgar permisos de 3 días laborables por fallecimiento de padres, por situaciones hospitalarias y por situaciones quirúrgicas. Esto va de todo un paquete que se ha trabajado desde los meses anteriores, precisamente de lo que es la parte del trabajador. Hay una agenda donde México participa, donde se tiene que hacer esta situación de protecciones al trabajador que no se les estaba dando. Y ahorita por la pandemia, pues se hizo más, se recrudeció y por lo tanto lo que está haciendo México simplemente es adecuar la legislación laboral que no se había tocado, repito, en varios años. Entonces, pues aquí también lo tenemos. Dice Lucio Castillo, saludos Lucio. Tendría también que actualizarse la tabla de subsidio al empleo, pobreza con estos cambios. Sí, Lucio, inclusive tenemos la iniciativa con el senador, se la mandamos. Falta que le metan mano no, todavía está en borrador. Falta que le metan mano ahora sí, la parte técnica de las iniciativas. Nosotros somos técnicos en las iniciativas, pero ponemos todo el marco y ya veremos si alcanza el tiempo, porque decían, oye Ramón, ¿cómo actualizamos la tabla de subsidio? ¿En base a la inflación? ¿En base a UMAS? ¿En base precisamente a lo que es el salario? ¿En base a canasta básica? ¿Cómo actualizamos la tabla de subsidio? Repito, lleva 15 años sin actualizarse, ¿no? Entonces decimos, bueno, que se vaya actualizando conforme es la inflación, porque al final del día pega a la canasta básica. Entonces decía, no, tendría que ser en base a UMAS porque precisamente
se actualiza aún más para que no se genere la inflación. Entonces traemos ese tema para liberar la iniciativa, estimado Lucio, pero es muy buen comentario, estamos trabajando en ello y cuando lo tengamos, se los daremos a conocer y esperemos, porque hay que meterle números, hay que ver por Hacienda, hay que ver el impacto que tuviera en recaudación, no solamente ese, sino que los trabajadores de salario tendrían más salario, los mínimos tendrían más salario por subir el empleo, y pues eso generaría también un patrón de tener más, ¿no? Y se vería en la economía, etcétera, etcétera. Entonces, así es, Lucio, es parte de lo que estamos trabajando y cuando tengamos noticias se los haremos llegar. Muy buen comentario aquí de nuestro amigo Lucio. Saludos hasta York. Saludos. Cuando recién nacido es otro de permisos, precisamente permiso de paternidad que se puede extender a 30 días. Hay muchas iniciativas, precisamente de trabajadores. Hubo una iniciativa que presentó el Ejecutivo también, para situaciones más ya de salud mental, hasta eso, ¿no? Entonces, para el estrés y demás, ¿no? Entonces, no nos asustemos que en un día de estos de pronto salga todo el paquete de estos laborales. Eh, la otra es esta que le estamos dando continuidad, porque esta pues está en el ojo del huracán. Esta iniciativa se presentó, si no mal recuerdo, ahorita en septiembre, agosto, finales, septiembre, donde el aguinaldo deje de ser de 15 días y pasa a ser de 30 días. ¿Sí? De 15 a 30 días. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros previendo? Están ya cabilderos. Cabildero es la persona que precisamente está ahí con los diputados, senadores, interactuando entre las cámaras, los organismos, las organizaciones. Y pues, no tenemos ahorita un, un, este, un cabildero, no lo tenemos. Entonces, estamos viendo cómo va avanzando, cómo va en comisiones precisamente esto, para saber, porque imagínense, digo, voy a poner un escenario así, sin que vaya a pasar, no yo creo que no vaya a pasar, que salga en noviembre, se aprueben comisiones, le den celeridad, que no creo, y digan, bueno, el 20 de diciembre tiene que salir el aguinaldo con los 30 días, ¿no? Y espérate, yo tengo programado 15, es una quincena más, ¿sí? Yo no digo que eso vaya a pasar, espero que no, ¿sí? Porque aparte hay que ver cómo van caminando las iniciativas, porque muchas se estancan. Pero precisamente una que estamos viendo, aparte de las jornadas, los horarios laborales, es el del aguinaldo, ¿sí? Porque el aguinaldo es una corriente internacional que en otros países también se ha actualizado, ¿sí? Y México, pues, estamos hablando que es parte de una agenda, no está solito México por ahí creando esto, no, esto no es así. Eh, Probablemente se vería para el siguiente. Sí, imagínate, ¿no? De una quincena para otro, guardar otra quincena, pues estamos hablando ya no de 15 días más, estamos hablando de un mes más. ¿Sí? Entonces hay que tener la expectativa, si es cierto, está la iniciativa, hay que ver cómo va caminando en comisiones. En dado caso que camine y se apruebe, esperamos, o que no recuerdo ahorita en el transitorio, que viene como tal, diga una fecha de aplicación y fecha de entrada al día siguiente su publicación. Sí, no dice salvaguarda para el siguiente año. Entonces, hay mucho recorrido que hacer con y ahorita que empiece ya las comisiones ya a trabajar, ya algunas se están laborando, a diputados sobre todo, pues veremos cómo va avanzando esto, ¿no? Dice Juan Pedro, saludos. Te da falta la jornada laboral de 40 horas, también está toda iniciativa. Es la de las 6 horas, estimado. Bueno, sí, es cierto, la jornada laboral de 40 horas que se reajustaría, pero iría junto con esta, estimado Juan Pedro, esta, porque esa es la que va caminando más. Se ajustaría,
que también no serían las jornadas de lunes a sábado, sino serían de lunes a viernes, pero precisamente ajustando los horarios de jornadas. Es correcto. Entonces, hay iniciativas que luego se suman a otras iniciativas. Entonces se crea uno solo. Y obviamente se toma el senador, el diputado dijo tal, el diputado dijo tal, el diputado, y sale una en conjunto. Sí, tienes razón, Juan Pedro. Entonces, de esta es la que va más avanzada. ¿Sí? Eh, a ver, en el chat, sí, falta eso, ¿no? Ahí María Liliana tiene unos asuntos. Entonces, esta del aguinaldo es otra que le estamos dando seguimiento para ver cómo va a ir avanzando esta iniciativa, ¿no? Y repito, esto es parte de alguna agenda internacional. El exceso de trabajo daña la salud mental, la persona tiene que ver más con su familia, tiene que tener un ambiente de más felicidad, tiene que ser una persona más feliz, es más productiva, a falta de descanso genera estrés en los trabajadores, la parte de la salud mental que antes no se había trabajado toda esa situación. Ya ven que hay jefes que aceleran a las personas, ¿no? Mandan mensajes a las 10 de la noche y demás, todo ese rollo, no dejan descansar, ¿no? O estás de vacaciones, está riendo Dionisio, que así le hace a sus contadores. Están de vacaciones y dice, contador, mándame una factura, ¿no? Oye, espera, estoy de vacaciones, ¿no? Si realmente no están descansando, ¿no? O luego las vacaciones te cansas más y regresas más cansado de las vacaciones, ¿no? Entonces sí es una situación de agenda, ya tuvimos las vacaciones, vimos todo lo que implicó para este año y todo lo que implicó porque, vaya, ¿cuántas empresas no tenían reglamento interior? ¿Cuántas no tenían expedientes de trabajadores? ¿Cuántos no tenían las constancias de vacaciones que se tenían que dar conforme a la ley federal de trabajo? Y algo tan sencillo, el registro de cómo iban las vacaciones de los trabajadores, no sabían ni cuántas vacaciones se les debía, que si era cuenta de vacaciones, que si era el descuento, no los tenían, ¿sí? Ya con la reforma, la parte administrativa, el área de nóminas, tuvo que caminar y tuvo que hacer ajustes durante todo ese proceso, ¿no? Por eso digo, hay que tener mucho ojo en la parte de las iniciativas para ver, no estoy por sorpresa que salgan dos o tres, ¿sí? Y luego, pues venga este tipo de situaciones, ¿no? Dice Jerónimo, ¿se modificaría la tabla de Luma referente al pago de jornada de cada empresa? Bueno, el Luma se va a actualizar en base a la inflación, lo que platicábamos acá, estimado. La UMA, 103.74 la de este año. Supongamos que la inflación fuera del 4%, que es la que estamos platicando. 103.74, que normalmente se actualiza por la inflación. Estaríamos hablando 103.74 por 1.04, una inflación, una UMA de 107. Lo digo, no es tan de impacto y el impuesto de la renta, la tarifa, no se actualiza. Habría que ver si son por jornada, la parte de lo que tú comentas son por jornada, quincenal, catorcenal, eso ya es otro rollo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos de iniciativas hasta el momento y lo que vamos a estar atento a trabajar.